Bueno, habrá que abrir. Y entonces me encuentro con esto, que tengo que dar explicación a 10 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, toda la Corán, madre mía. Si tengo que contestar a esto, va a ser un libro. Yo entonces dije, Benjamín, voy a contestar, pero no te pongas bajo el brazo de la Inquisición, porque es un brazo de hierro que te machaca. Tranquilo, firme y sin ninguna exageración. Bien, entonces yo contesté a los 10 puntos, no. Es que no tenía tiempo. Y además yo les dije, yo en el plazo de un mes no voy a contestar, señores. Yo estoy dispuesto a contestar y a dialogar con ustedes hasta el día del juicio final, si hace falta. Pero contestar en un mes no puede ser, porque tengo unos compromisos y unos deberes que en conciencia tengo que cumplir con prioridad a lo que ustedes me exigen. Tiempo hay para contestar. Entonces tardé 3 meses. Y contesté. 13 folios, pero al primer punto. Diciendo que mi doctrina había sido aprobada con el Irostat de Tarancón, que era la máxima autoridad de Bahí. Digo, joder, entonces ¿qué pasa? Que lo que valía con el arzobispo de Tarancón no vale ahora con ustedes. Aquello que era lícito, que era bueno, que era correcto, ahora no lo es. Y dice, mire usted, yo no trato de presentarme como un teólogo moralista, como diré, original. Ve, ahí el teólogo Benjamín. No, yo soy un compañero de lucha, de trabajo, de investigación, pero más bien dependo de otros grandes teólogos moralistas que han sido mis maestros. Por tanto, lo que yo enseño, pobre de mí, no es fruto de mi propia investigación y experiencia, sino que es algo que comparto de otros muchos maestros de la Iglesia, entre ellos el padre Bernard Herring, que ahora le leeré la experiencia que tuvo con el concilio, con la curia romana. Digo, por tanto, bien todo esto, pero crean que yo no soy un revolucionario, no soy un innovador, yo soy un divulgador, más bien, pobre de mí. Eso sí, me encanta poder divulgar y que la teología que yo hago y que hacemos los demás sirva para el pueblo, porque si no sirve para el pueblo no me interesa. ¿Para qué quiero yo una teología que no sirva para el pueblo? Para favorecer la liberación, la felicidad del pueblo. ¿Para qué? Para que se quede ahí en los anaqueles de las bibliotecas, que se quede. Pero yo no, eso no lo voy a hacer. Y entonces contesté y le escribí una carta al cardenal Ratzinger, muy amable y tal, y yo espero que podamos dialogar. Y tardaron 6 meses en contestar. Y no contestaron a lo que yo les decía, sino que me decían brevemente, conteste a los siguientes puntos. Y yo les dije, yo pensé, han tardado 6 meses, 6 meses tardaré yo. Ni más ni menos. Y 6 meses tardé. Y no contesté a todos los puntos, contesté a 2 más. Digo, creo que no me he explicado bien, porque respondiendo a un punto es como si hubiese respondido a los 10. Pero bueno, haciendo un acto de generoso, les voy a explicar 2 puntos más. Y se lo hice. Y entonces ya casi subieron a 70 folios. Y de nuevo, otra vez. Pero ya tardaron más tiempo. Y que yo tenía que seguir contestando, etcétera, etcétera, etcétera. Después de 2 años, yo creo que fueron 70 los folios que mandé. Es verdad que no contesté a los 10 puntos, pero era suficiente, porque es que para contestar a los 10 puntos yo necesitaba tiempo y era un libro. Y entonces la respuesta ya definitiva fue la siguiente, a mi superior general, porque claro, aquí la cosa no funciona directamente con el individuo, eso no. Esta organización de la Iglesia piramidal es formidable. Viene arriba, el que más poder tiene en este caso era el prefecto,
del Santo Oficio, para entenderlo, el inquisidor, digamos. Después pasaba a mi superior general, y el superior general, o bien a través del superior provincial, o directamente a mí. Es decir, es la estrategia de la bofetada articulada. Sale de allá, ¡pa! Y te llega infaliblemente. Te llega infaliblemente. Es que no se equivoca. Ahora, si eres seglar, no, Si eres seglar, no, Porque yo me acuerdo que esto es real. Miguel Magdalena, que en aquel entonces era un hombre libre, crítico, muy leído en las revistas, pues llegó a Roma, la queja de él, estaban los congresos de teología, ¿y quién es este señor? ¿Quién es este? Dice, no, este es un laico, un seglar. Ah, bueno, nada, entonces déjalo, nada, no pasa nada. Aquí era, lo que importa son los clérigos, el clero, los laicos, no saben, pero no interesa. Aquí la iglesia es el clero. Bien. Entonces, bien, ya para acabar, no quiero meterme en esto porque es una novela. Dice, las explicaciones recibidas del padre Benjamín Forcano han sido encontradas insuficientes e inadecuadas. Digo, voy a ver en qué. No más. Se acabó. Y entonces, en vista de lo cual, primero, se le quita la enseñanza, se le retira la lición de la revista. No puede hacer esto, no puede hacer esto. En vista de lo cual, y entonces yo hablando con mi superior general, que sufrió mucho, yo lo siento por él, le digo, Gustavo, se llama Alonso, ¿en vista de qué? Dice, ¿en vista de lo cual? Digo, ¿en vista de qué? Yo aquí no veo nada, no me dicen nada. Insuficiente, no me lo explican por qué y en qué. Inadecuada, no me explican en qué y por qué. Pues seguramente porque no saben o no pueden hacerlo. O no tienen razones para hacerlo. Hemos cambiado, fijaros bien, esto es importantísimo, el poder no dialoga. El poder es impenitente, no le interesa la crítica, porque se le puede derribar, cuando no tiene razón, que es la mayor parte de las veces. Entonces, no hay por ahí camino, no, mandato, obediencia. Entonces, los que hacen de jueces en Roma no quieren aparecer de verdugos con los que somos pacientes del asunto. Y entonces transmiten la orden de ejecutar la sentencia no por vía doctrinal, sino por vía de obediencia. Saben que ellos hemos hecho el voto de obediencia y creen que ahora los superiores tienen que mandar en virtud de obediencia para que cumplan lo que se cumpla. Chicos, nosotros dijimos bien, sí, obedeceremos, siempre que el mandato sea justo. Aquí un obispo de mucha categoría me decía, el que obedece, Benjamín, nunca se equivoca. Digo, pero qué barbaridad acabas de decir, te voy a dar un cursillo de moral, aunque sea gratis e intenso, porque esto es una barbaridad. El que obedece nunca se equivoca, pero ¿qué dices? O sea, si a mí me manda el superior que me tire por la ventana a la calle, me tiro, me mato y nada, y yo con esto obro bien. ¿A dónde hemos llegado? Entonces, claro, estábamos en esa cuestión, ¿no? De a ver, y el que obedece y el que no obedece, y nosotros éramos 6, se solidarizaron conmigo, y perdonen este excursus referente a mi persona, pero es un testimonio más. Pues decidimos, con mucha sensatez, con mucha cordura y con mucha paciencia, decir, aquí no tienen razón, porque extrapolaban, cuidado, lo que era un conflicto doctrinal a un campo distinto que era el campo de la obediencia. Nosotros nunca tuvimos problema con nuestros superiores, nunca. Y la acusación no venía de dentro de la congregación, venía de fuera. Por el opus. Y encima eso. Entonces, evidentemente, no me confundan lo que es un conflicto doctrinal con un problema de evidencia que nosotros no hemos planteado.
¿Quieren ustedes resolver el conflicto? Hagámoslo doctrinalmente, dialogando, hablando, exponiendo cada uno sus razones, a ver hasta qué punto tenemos razón. Y yo estoy dispuesto, queridos, hasta tal punto que a mí, el gobierno general, fíjate si me apoyó, para que sepáis que esto digo es importante a veces, me llamó a Roma para que fuera. Y yo, acompañado de mi superior provincial de España, le dije, yo no voy a Roma, a un encierro, yo quiero saber a qué voy. No, Benjamín, que quieren escucharte, quieren... Ah, muy bien. Y fui. Y realmente el gobierno general estuvo admirable, fraterno, acogedor. Llegué, me recibieron fraternalmente y me dijeron, Benjamín, tienes el tiempo que quieras, cuando tú digas lo dices y nos reuniremos. Todo el Consejo General, bien, vale, llegó. Yo expuse durante hora y cuarto, pues eso, lo que más o menos pensaba y cómo estaba haciendo las cosas. Y entonces yo al final les dije, mira, lo primero de todo agradeceros el gesto vuestro que ha sido admirable y como es de suponer, yo vengo aquí en una actitud también de absoluta receptividad. Yo no soy, ni tengo por qué pensar que tengo la verdad. Yo soy un buscador, como otros muchos, y creo que esta es una parte de verdad. Si no estáis de acuerdo, si tenéis reparos, objeciones, aportaciones nuevas que hacer, en ese momento os lo agradeceré infinitamente. Bien. Y se levantaron dos, y nada más dijeron, Benjamín, para esto te hemos elegido, ese es tu camino, lo estás haciendo bien, adelante. Con el respaldo. Y entonces mi superior general tenía mucho interés el que yo me encontrase con el famosísimo profesor Bernhard Häring, alemán, que había sido profesor mío 2 años en la Academia Alfonsiana, redentorista. Y dice, a ver qué te dice. Digo, no, si yo tenía intención de ir a verlo. Y mira por dónde yo, que hacía 17 años que no estaba en Roma, el padre Häring estaba. Y le llamé, bueno, y me iba a recibir, fui en la vía Merulana de Roma y me recibió. Estaba operado de traqueotomía porque le habían hecho varias operaciones, hablaba con mucha dificultad, me llevó a su habitación. Bueno, yo iba realmente con la idea de escucharle y de recibir con mucho respeto lo que él me dijera. Pero le digo, pues aquí estoy, vale, vengo a ver si le puedo consultar y le puedo realmente plantear algunos problemas. Y me dejó hablar, y comenzó a hablar, y se desahogó de todo lo que le habían hecho sufrir a él, en la curia. Tremendo. Yo que iba dispuesto a buscar un poco apoyo, y veo que el hombre, porque teníamos mucha confianza, se desahogó plenamente y me contó cosas tremendas. Fijaros como cierre de esto, el testimonio del padre Häring, que lo ha escrito, lo que dice, esto es tremendo. Uno de los mejores moralistas de la Iglesia Católica, no sé si habéis tenido oportunidad, de la obra de famosa es La Ley de Cristo y otros que se han traducido a todas las lenguas, confesor de papas, perito del concilio, un venerable anciano, porque era ya, pero además no radical, pues la emprendieron contra él. ¿De qué manera? Yo no os voy a contar porque no quiero narrar. Y él cuenta que el Santo Oficio le convocó para exigirle el compromiso de abstenerse en el futuro de toda crítica de los documentos de la congregación. Como teólogo no podía disentir de su magisterio, ¿no? Y escribe, agotado e indignado, respondí que gracias a Dios no estaba dispuesto a confundir la Iglesia con la Congregación para la Doctrina de la Fe. De otra forma no hubiera podido permanecer allí un instante más, precisamente porque había creído siempre en la Iglesia, también como institución, afrontaba con seriedad y respeto el proceso doctrinal. A pesar de la incompetencia de los expertos que redactaron el pliego de mis acusaciones,
salí casi después de 2 horas de interrogatorio y de reprimendas que me hicieron sentirme como un crío ante el preceptor, deshecho, asqueado y con la cabeza a punto de estallar, pero contento en mi interior y dando gracias a Dios que me había ayudado a no someterme a ningún acto servil. Bernard Herring. Claro, y siguió contándome, siguió coracho, padre, bueno, acabo. Y después yo le comienzo a decir, después de 1 hora que me estuvo hablando, que no lo voy a contar porque digo, pues mire, padre, lo que me dice aquí el cardenal Ratzinger. Perfecto, mira, que mi libro, mi doctrina, ha perturbado a los fieles de la Iglesia. Claro, yo digo, ¿cómo saber que ha perturbado? Si él en italiano no ha ocurrido, le habrán dicho todo, ¿no? Ha perturbado. Y entonces, como un resorte, se levantó y en italiano gritó, «Lui ha turbato la Chiesa entera». Él ha turbado la Iglesia entera. Y ahí me sigo. Y seguimos bien. Y entonces, ya me acompañó, después de todo eso, para despedirme, hasta abajo, hasta la puerta de la calle, me abrazó y me dice, «Coraggio, padre. Dio è grande, Ratzinger è piccolino». Bien, es un poco la experiencia mía, por eso, porque es mía, la cuento un poco para que vean que no es exclusiva, es de muchos. Podría yo citarlos por nombre y apellidos, pero para que vean que cuando realmente, apoyados además en algo tan serio como era el Vaticano II, que seguíamos el mandato, ¿no? Pues no había por parte de estos ningún reparo. El Vaticano les importaba un bledo. Esto es una barbaridad, ¿no? Es una barbaridad. Y claro, aquí les digo, este es mi trabajo, el testimonio de Pedro Casaldaria, que ha sido otro, que ha tenido que ver mucho con el Vaticano II, que sería, daré de no sé qué día, el lunes, una charla sobre él amplia, y es así que, porque es mi obispo y lo conozco muy a fondo, pero amplia, bien sistemática. Dice en unas palabras que nos dirigió, las lo dije ayer en no sé dónde, en un congreso de teología, con mucha frecuencia los obispos creemos que tenemos la razón. Dice, normalmente creemos que la tenemos siempre. Lo que pasa es que no siempre tenemos la verdad, sobre todo la verdad teológica. ¿Claro? Ya se pueden poner la mitra encima, si no han estudiado. Es inútil. Es inútil. La mitra no te da la sabiduría. O has estudiado o no has estudiado, o sabes o no sabes. Pero por ponerte la mitra es una, me decía un gallego, teólogo, es una fundamental. Tapa la inteligencia. Una fundamental. Hay que tomar las cosas con humor. Y dice, sobre todo la verdad teológica, de modo que pido a los teólogos que no nos dejen en una especie de dogmática ignorancia. O sea, que esto es Pedro, ¿no? Y hablando de los teólogos de España, etcétera, bien. Entonces, vamos a ver, porque no quiero alargarme demasiado, es mucha cosa lo que... Una cosa es la fe, y otra cosa son los conceptos científicos o de los que sea, que está en la que la vamos formulando y vertiendo a lo largo de la historia. A ver cómo me explico esto yo. Evidentemente tenemos el Evangelio de Jesús, que es fundamental. Los principios fundamentales del Evangelio, ¿no? Amar, practicar la justicia, ser veraces. Los primeros serán los últimos. El que quiera ser mayor, que sea el esclavo, el servidor. Hay unos principios que no pasan nunca, que iluminan y nos orientan a la hora de actuar, de sentir, pensar y obrar. Por aquí es el camino, y eso no cambia. Sed justos, practicar la verdad,
no mentir nunca, todo eso, lo que dice Jesús, todos los principios de Jesús que hay. Bien, lo que tenemos que hacer, lo que, fíjense bien, subrayado, lo que está claro. Ahora, lo que no está definido, determinado, es el cómo. No es lo mismo practicar la justicia en el siglo I, en el siglo III, que en el siglo XI o en el siglo XX, porque las situaciones, los proyectos de vigencia en una sociedad, ¿verdad?, pueden ser absolutamente distintos. Por tanto, el Evangelio no puede servir, no pormenoriza, no detalla cómo tenemos que comportarnos en el siglo V, en el siglo VIII, o en el siglo XV o en el siglo XX. No. El cómo es una tarea, cómo determinar, aplicar esos principios a cada situación, el cómo es tarea nuestra, histórica. Y es lo que han hecho, por ejemplo, en los primeros tiempos, pues los santos padres, ¿verdad? Todos ellos provienen de una cultura greco-romana, con sus conceptos sobre la filosofía, sobre el hombre, sobre la cosmología, pero ellos, que están ya en el cristianismo, llevan dentro la novedad de Jesús, pero tienen que dialogar con la cultura de su tiempo, ¿verdad? Y tienen que exponer en esa cultura el mensaje de Jesús para que llegue a gente nueva. Entonces, ellos, ¿qué categorías antropológicas, filosóficas, culturales en general utilizan? Las de entonces. Pero con un peligro, que encarnan, pero pueden diluir y hasta perder también la identidad y la originalidad del Evangelio. Como esas normas que ellos ilustran de acuerdo con el tipo de conocimientos que tienen sobre el hombre, sobre la sexualidad, sobre el cosmos, que son muy imperfectos, se quieran erigir en normas del Evangelio, ya la hemos... Eso. Pues ya está. Lo dice. Entonces, realmente sería terrible que identificáramos la normativa cultural que la Iglesia va descubriendo y va determinando en cada momento histórico con el Evangelio. No, el Evangelio es universal, no pasa, es para ayer y es para hoy. Lo que tenemos que hacer está claro. El cómo, pues vamos a ver, oye, no, porque resulta que dice Santo Tomás y dice San Agustín tantas cosas que no coinciden hoy con la ciencia, madre de Dios. Y claro, pues no vamos a mantener esas normas, porque están desfasadas, no corresponden a los descubrimientos, a la visión nueva, ayer decíamos, visión nueva que nos comunica este conocimiento de la realidad, que la mujer es un ser inferior, que por la mujer entró el pecado en el mundo, que el placer sexual, todos los padres de la patrística, es pecado, más o menos, etcétera, y San Agustín, toda la teoría del pecado original. Bueno, y habría una cantidad de verdades que hemos dicho que son dogmas, que ahora vemos nosotros y decimos, pero ¿dónde va a pasar con todo esto, hombre, por Dios? Pero yo lo he vivido. La masturbación era pecado, y más grave que la fornicación. ¿Por qué? Porque la masturbación es secundum, la fornicación es secundum natural, la masturbación no es secundum natural. Es más grave la masturbación que la fornicación. Esto se ha dicho. Y además, la masturbación era esto, frustrar un semen, y en el espermatozoide estaba ya contenida la vida humana, porque la mujer no tenía el óvulo, simplemente tenía una actitud receptora. La vida estaba contenida ya toda en su principio como en el germen masculino, no más. Entonces, frustrar un germen era frustrar una vida humana. Esto hoy no se sostiene científicamente, pero es que se ha mantenido hasta ahora y se ha querido sacar de ahí unas normas atormentando a las conciencias en contra de lo que la ciencia decía, ¿no? Y así podríamos ir enumerando, ¿verdad? Situaciones, casos concretos de cosas que ya no tienen sentido científicamente, no tienen sentido. Entonces, está claro que los abusos y patologías del poder eclesiástico son reales, han sido reales, han dejado huellas en la historia de muchas vidas y sociedades,
y no desaparecen de un día para otro, están presentes, muy presentes, y necesitamos documentación, libertad, paciencia y firmeza para hacer la reforma que nos impone el Evangelio. Nos propuso el Concilio Vaticano II y, afortunadamente, ha acogido con calor el Papa Francisco. Aunque yo hable así como hablo, y me refiera no negativamente, es real lo que estoy diciendo de Juan Pablo II y en parte de Benedicto XVI, al cual no le quito ningún mérito como buen teólogo, la renuncia de Benedicto XVI, tras 8 años de Papa, fue insólita, fue inesperada, pero muy significativa. Porque en toda la historia de la Iglesia era el primer Papa. Cuidado, había habido otros 2 papas en el siglo XII y XIII que sí que habían dimitido, pero no por iniciativa propia, por imposición. Este dimitió por voluntad propia, por iniciativa y decisión propia. Esto es un mérito suyo. Benedicto XVI llevaba años en el Vaticano, conocía de cerca el vaivén y laberintos de la curia, pero por humildad y responsabilidad llega un momento en que ve que no está capacitado para cumplir la misión que le ha encomendado, se le ha encomendado, y su sabiduría teológica, eso sí, le dicta que el ministerio del Papa no es vitalicio. Y puede y debe dimitir, otros no lo hubiesen hecho. Pero él, como buen teólogo, sabe que esto no es vitalicio, ahí aplicó la teología. Él es para la Iglesia, no la Iglesia para él. Y en cuanto él, por enfermedad, por vejez o por incapacidad física, no puede estar al servicio de la Iglesia, su función ministerial cesa. Se acabó, no es vitalicia, es lo que hizo. Este es un gran mérito del Papa Benedicto XVI. Y a través de él vino lo que vino. Y llegó el relevo con el Papa Francisco. Y el Papa Francisco nos dice, me he pasado una serie de cosas porque no quiero cansarles, dado que estoy llamado a vivir lo que pido a los demás, dado que estoy llamado a vivir lo que pido a los demás, Gaudí Evangelii 32, también debo pensar en una conversión del papado. No sé si algunos de vosotros estuvisteis ayer en lo que dije, sobre todo del papado, a través del testimonio del famoso teólogo Concani. Terrible. Bien. Como papa, fallo si no acepto las sugerencias que vuelvan mi ministerio más fiel al sentido que quiso darle Jesucristo. Que lo abra a una situación nueva y que hace que el aspecto episcopal colegial tenga aplicaciones concretas, pues una excesiva centralización, más que ayudar, complica la vida de la Iglesia y la dinámica misionera. Y esto ha habido obispos pocos que lo han dicho, entre ellos Pedro Casaldánga, en la carta famosa que le escribió a Juan Pablo II. Si no lo habéis leído, pero no es el momento ahora de entrar en ello. Y advierto, dice el Papa, no debe esperarse del magisterio papal una palabra definitiva completa sobre todas las cuestiones que afectan a la Iglesia. Antes, el Papa piensa por todos, resuelve por todos y usted a callar y a obedecer. No es conveniente que el Papa reemplace a los episcopados locales en el discernimiento de todas las problemáticas que se plantean en sus territorios. Es necesario avanzar en una saludable descentralización. Esto es maravilloso. Yo siempre, desde el principio, capté que el Papa venía, y lo hemos captado, creo, la mayoría. Naturalmente, y escribí el librito del Papa Francisco, que tengo por ahí, y bien, la descentralización, ¿no?
Hoy hay gente, incluso cristiana, de progresista, que creo que en esto es muy simplista. Dice, yo si fuera el Papa mañana mismo, está siendo muy lento, no va como tiene que ir, no sigue el ritmo que necesitamos en este mundo. Yo, sí, tú, claro, yo y tú, que no sabemos ni tenemos idea de lo que es estar en una estructura milenaria de la Iglesia Católica tan compleja, tan anclada, tan difícil, que abarca nada menos que el universo de más de 1.000 millones de personas, con esa articulación piramidal tan perfecta que ha tenido. Y ahora, sí, yo sí. Juan Pablo II lo dejó todo bien atado. ¿Cuántos obispos tiene la Iglesia Católica? Aproximadamente en aquel entonces 4.013. Nombró 4.000, le faltaban 13 para renovar la totalidad de los obispos. Estaban todos ya en su línea. Todos en su... Ahora usted vaya a pedir que estos se alineen con la línea de Francisco. Sí, a base de hacer un suicidio cultural dentro de sí mismos. ¿Y quién se suicida? Quiero decir, ¿quién cambia? ¿Quién reemplaza la mentalidad que ha ido madurando, articulando introyectando hasta las últimas fibras de su ser por esta otra nueva mentalidad, visión? ¿Necesaria e irreversible? Pues no, ellos se afincan ahí, pero yo los entiendo. ¿Por qué? Porque fueron elegidos, porque se sintieron objeto de confianza, porque quieren que ser obedientes, porque no piensan por sí mismos, no tienen pensamiento propio, no están hechos para pensar. Esta institución nos ha hecho para obedecer, no para pensar y actuar con libertad. Los curas, los obispos, en la mayor parte, cuando somos ordenados, renunciamos a ser personas racionales y libres. No hay pensamiento propio. Y el que se atreve a tener pensamiento propio, que se prepare. Así de cosa es la clara. Yo tengo más que leer el libro de Funcionarios de la Iglesia, de Eugenio Drever, el análisis del estado clerical. Madre mía, claro. A nosotros, los curas, los clérigos, que tenemos una graduación en el poder, viene de arriba, pero nos toca un grado de poder. Se nos da el poder, la erótica del poder. Tú vas a poder mandar en la comunidad, en tu grey, en tu parroquia. Tienes poder. Ya tienes una parcela para afianzarte poder y hacer lo que te dé la gana. Pero, a cambio, vas a renunciar a ser tú mismo. A tener tu personalidad propia, a tener que enfrentarte cuando sea necesario con el Papa o con el obispo, si eres un cura. No, aquí esto no cabe. Aquí todos a una como en la Legión. Ese es Juan Pablo II. Creo que es verdad esto. Y entonces, ¿cómo vamos de tiempo? ¿Cuánto tenemos? No, tampoco. Bueno, bien, vamos a apurar un poquito. Bien, vale. Entonces, ¿cuáles son los dos principios fundamentales que, bueno, según mi opinión,